en esa estructura del no poder hacer porque no tengo presupuesto. Pero yo creo que la imaginación, la toma de decisión, los liderazgos que se generan alrededor de estas situaciones, hacen de que se encuentren estas alianzas públicas-privadas que están debidamente autorizadas en nuestro país y que a veces el recurso económico no es el fundamental en un determinado momento, sino la toma de decisión. Y se logran estas alianzas y se avanza, se desarrolla la ciudad, se le da servicio de bienestar a los ciudadanos. Bien por ello, bien por la alcaldesa de Guayaquil, que está poniéndole mucho interés a esta forma de desarrollo para la ciudad a través de las alianzas pública-privada. ¿Nuestros anunciantes o qué? Sí, vamos ahora con nuestros anunciantes cuando son las 6 de la mañana con 58 minutos ya. Nos reencontramos después de esta pausa comercial. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Te cuento que Emapag ha puesto tuberías aquí en el noroeste y ahora tenemos agua de la llave. Ya no compramos tanqueros ni guardamos agua. En los cerros han construido unos tanques inmensos y otros familiares que están del otro lado ya lavan la ropa en el lavadero. Son 5 reservorios que se ven a lo lejos de donde baje el agua a la cooperativa por 2 tuberías inmensas. Yo veo que el agua está llegando a todos lados. Trabajamos por tu bienestar y por un Guayaquil creciente y ecológicamente sostenible. Emapag, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Imagina una ciudad con conductores responsables, donde en una luz roja, un taxista te contará los detalles del último clásico del astillero, mejor que cualquier red social. Una ciudad donde su gente conduce concentrada, porque quiere llegar segura a casa por una recarga de abrazos. Una ciudad donde el peatón disfruta su caminata sin ver a una pantalla, porque entiende que preservar la vida es más importante que cuidar sus megas. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. Amigo bananero, platanero y oritero, trabajamos junto a ti. Por eso es importante que estés atento a síntomas extraños en tu plantación. Amarillamiento en las hojas viejas desde los bordes hacia la nevadura, que comienza a morir con rapidez y caen alrededor del tallo y acortamiento de la hoja bandera. Si cualquiera de estas señales está presente en tu plantación o de tu vecino, primero contáctate con el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad a través de sus líneas de atención. 1-800-24-7600. 1-800-24-7600 y las unidades de atención más cercana. Puedes también reportar a tu compañía exportadora fitosanitaria y verificadores. Protejamos nuestras plantaciones de raza 4. Recuerda, tenemos que cuidarnos entre todos los ecuatorianos. Ecuador informado, preparado y activado. 1-800-24-7600. El gobierno de todos. Emapag te informa que en Monte Sinaí se implementó el proyecto de la Alcaldía Agua del Sinaí, que entrega a los moradores agua de calidad por tanquero a un precio más económico. Roxana Cortés, moradora y líder comunitaria, le cuenta a sus vecinos. Gracias a la construcción de la Boca Toma. Entonces la construcción aquí ya queda más cerca. ¿Quién va a ser más rápido la distribución del agua en los sectores? $1 costaba el tanque de agua. Ahora está costando 75 centavos. El proyecto Agua del Sinaí es una solución temporal hasta implementar la red de agua potable que se alimentará de los grandes reservorios. Emapag, trabajando por tu bienestar y por una ciudad creciente y ecológicamente sostenible en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil.
En julio, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes, la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 6. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. Trabajamos para hacer las vías más seguras. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la alcaldía. Imagina una ciudad cálida, donde las familias comparten sus historias y sus mejores momentos sin necesidad de filtros. Una ciudad donde padres e hijos tienen una conexión más efectiva que los cables y las antenas. Una ciudad donde los enamorados comprenden que la señal más fuerte es una mirada sincera. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. Hola queridos amigos, soy Tico Tico y los invito para que este viernes sintonicen Radio Atalaya, bueno, todos los días, ¿ya? Porque estoy invitado al programa El Personaje de los Viernes. Me invitó el ingeniero Andrés Mendoza Paladí. Los espero a todos ahí. Radio Atalaya es opinión política, porque tenemos las voces más reconocidas en el análisis noticioso y político del país. Síguenos por Atalaya, credibilidad y pluralismo democrático en la información. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Por continuar en compañía de Sin Amarres, por supuesto, como todos los viernes, nos acompaña nuestro panelista de lujo, el doctor Byron López Castillo, a quien le decimos muy buenos días. Vamos a abordar, dándole la bienvenida al doctor Byron López Castillo, un tema que realmente ha conmocionado la conciencia nacional. Y se trata fundamentalmente del tema relacionado al matrimonio igualitario, por resolución de la de la Corte Constitucional. Sobre este tema, hay visiones desde el análisis constitucional y jurídico, y luego tienes la otra visión que corresponde al pensamiento filosófico cristiano. Estas dos posiciones y estas dos versiones, la única constitucional jurídica y la otra filosófica de la vida cristiana, son las que hoy dentro de la sociedad se confrontan. Pero es importante encontrar, más allá de la confrontación de visiones y posiciones, una salida en el orden legal y constitucional para respeto a nuestro contrato social. Porque, doctor, lo que más prospera hoy en la sociedad ecuatoriana es la industria del desacato. Buenos días y bienvenido. Muy bien, muy buenos días, señoras y señores. Usted termina su exposición inicial con una frase, que lo que hay en este momento es un deseo de desacatar todo. El desacato está imponiéndose como una política general. Lo que se hace hoy, mañana no vale. Y se deja de hacer todo lo que se hizo con un criterio totalmente equivocado. Esta es la angustia que vive el país en este momento. Y es por eso que estamos empeñados, muchos sectores ciudadanos de la República, por encontrarle alguna salida a este problema. Yo me voy a permitir, señoras y señores, en la mañana de hoy presentar en este programa al doctor Jaime Ortega Trujillo, un destacado profesional del derecho, profesor universitario, un abogado de prestigio nacional, que viene colaborando intensamente a lo largo de muchos meses a esta parte en la conformación, la configuración de un movimiento que lo denominó
y ha sido seguido por muchos abogados del país con el nombre de Independencia de la Justicia. Alguna vez he tratado yo este tema aquí en el programa, sí lo hemos tratado. He destacado la trascendencia del mismo, las gestiones que se han hecho con el afán de procurar una independencia para la justicia ecuatoriana, al mismo tiempo que luchar también por una tesis que la mantenemos los abogados, de que debe haber un respeto para la función de abogado en el ejercicio de su profesión. En la mañana de hoy está aquí en los estudios de Atalaya, en este programa, el doctor Ortega. Doctor, muy buenos días. Sea bienvenido al programa Sin Amarres. Es un placer para todos nosotros tenerlo aquí. Todo el país sabe quién es usted. Y ahora precisamente vamos a tratar el tema vinculado con el tema que preocupa a la ciudadanía. Es el tema de la sentencia dictada por la Corte Constitucional en relación con lo del denominado matrimonio igualitario. Aquí hemos planteado algunas tesis jurídicas, dejando bien claramente establecida que la posición de quien habla y de este programa no tiene ningún sentimiento homofóbico, ni ningún sentimiento de represalia ni de antipatía para nadie. Queremos la preeminencia del derecho. Por eso hacemos un análisis siempre de carácter jurídico, enmarcado en las leyes y en la Constitución y las convenciones internacionales. Con esta pequeña presentación, doctor, quisiera que usted explique a la ciudadanía una tesis que le encuentro sumamente interesante, que no lo quiero decir todavía porque quiero que la plantee usted. ¿Cuál es la salida para esta tesis que está tomando cuerpo en el país, de que la Corte Constitucional, con el voto de 5 de sus miembros, dictó una sentencia que violenta la Constitución, la ley y todo lo demás? ¿Cuál puede ser la salida o esto ya no tiene salida? Gracias, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Realmente es un tema que invita a la reflexión. El tema, me refiero al de los matrimonios llamados igualitarios. Concretamente, la posibilidad de la unión matrimonial de una pareja del mismo sexo. Históricamente en el mundo, los hechos han inspirado a quienes tienen la potestad pública de administrar justicia y de legislar, a los primeros, lo de administrar justicia, a hacer acopio de jurisprudencia en el campo de sus competencias, y a los que tienen la obligación de legislar, de interpretar el sentido y las realidades sociales plasmándolos en una ley, en definitiva, que mande, permita o prohíba una disposición. Todas estas facultades entran dentro del concepto de la limitación de las potestades, dicho de otro modo, del orden público o de las regulaciones que impiden que la autoridad se considere dueña del poder y en consecuencia entremos en un derecho abusivo. ¿Eso es discrecionalidad, doctor? ¿Le dejan el espacio para le dejan un espacio reglado? Reglado. Y estas reglas están constituidas en una especie de pirámide, que la parte más potente o más ancha, capaz de lograr o tener más potestades, es la Constitución. La Constitución, el derecho constitucional. Con ella los tratados internacionales de necesario análisis, a los que me voy a referir. Luego las leyes orgánicas, las leyes simples, llamemos así, las inorgánicas, los reglamentos y en definitiva los actos administrativos. La Constitución de un país autolimita en lo interior las facultades y obligaciones tanto de los ciudadanos como de la autoridad, y esa se constituye en la norma máxima. Hay sin duda los tratados internacionales a los que el Estado se somete para insertarse en el contexto de las culturas universales, no quedarse al margen, porque todo Estado o ningún Estado deja o podría tener la pretensión de constituirse en una isla.
Pero estos tratados internacionales, empleados así automáticamente como se pretende y en forma totalmente inconsulta, como respecto a una consulta que hace Costa Rica a la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre un aspecto patrimonial relativo a este tipo de uniones, que es respondido en un sentido específico, está pretendiendo, y digo está pretendiendo o se ha pretendido porque vamos a analizar, aplicarlo con fuerza obligatoria en el Ecuador según el criterio de 5 de los 4 jueces de la Corte Constitucional. Y lo han hecho desde mi punto de vista contrario a la razón, a la naturaleza de las cosas. Me refiero a interpretar ampliando, porque no es lo mismo interpretar cuando usted dice o ilustra el alcance de una norma que cuando le agrega algo que la norma no decía, la posibilidad de las uniones de parejas del mismo sexo, cuando el matrimonio, que es en definitiva la puerta principal de la entrada al concepto familia, concibe la unión del hombre y la mujer. Luego fue esto objeto de ampliación como instrumento de crear la familia, reconociendo hechos fácticos naturales de la vida, con naturales a la pareja, como eran las uniones de hecho. Pero siendo las uniones homosexuales, llamémoslo así, un hecho que no se puede desconocer, comprender, y debe comprenderse, quiero decir, que no se puede soslayar su existencia, no puede a título de igualdad constitucional dársele acceso a una pareja del mismo sexo a la institución del matrimonio cuya esencia es la unión de un hombre y una mujer, no de 2 hombres, no de 2 mujeres, y cuyo fin es el de la procreación. En ese sentido, el doctor Byron López me invita a exponer una ponencia que cada día con el tiempo, y si la analizamos al amparo de la teoría de los hechos consumados, sería más difícil de aplicar. Mi teoría es la de la inexistencia jurídica de determinados actos, y aquí hay muchos actos que hay que ver si son más allá de nulos inexistentes. Los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor. Los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor, salvo que la ley establezca un efecto distinto que el de la nulidad. Cuando hablamos de que son nulos, no hablamos de inexistencia. Por ejemplo, el matrimonio de una persona casada con otra persona, casada o no, es una bigamia. Es un matrimonio bígamo. Ese matrimonio es nulo, pero no inexistente, porque no puede usted abstraerse de que el hecho existe en la naturaleza humana y los resultados de esa unión son los hijos y eventuales patrimonios que la pareja habría hecho con el fruto de su trabajo. Esa realidad la ley la llama solo nula. El solo es énfasis mío, es nula. Esto carece de valor, pero los efectos de ese hecho real, ostensible, capaz de ser percibido, la ley no puede ser necia, no puede negarse a regular efectos que existen, que se le enrostran, que son los hijos. Lo mismo sucede con un contrato nulo. Un contrato nulo genera prestaciones recíprocas entre los contratantes que celebraron un contrato sin cumplir las solemnidades.
El que compró a devolver la cosa que compró y el que vendió a devolver el precio. De otra forma, estaríamos en el evento de un enriquecimiento sin causa o de un enriquecimiento injusto. Para que se entienda la teoría de la inexistencia, debo yo destacar 4 aspectos. El primero, sí tiene antecedentes en el actuar de la Corte Suprema de Justicia, cuando así se llamaba, y era presidida por el doctor Jaime Velasco Dávila. Recordarán especialmente los señores dedicados al periodismo como usted, que aquí hubo varios procesos de los que son pertinentes al caso, contra 3 expresidentes de la República. Primero, de un distinguido maestro guayaquileño, ex rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el doctor Gustavo Novoa Bejarano. Otro contra el economista Alberto Dajic, y otra contra el señor Bucarán. Así. Esos caballeros fueron enjuiciados penalmente. Tenían orden de prisión, los 3. En un momento dado, un presidente de la Corte Suprema de Justicia revocó las órdenes de prisión que existían contra ellos. Lo hizo evidentemente cuando los procesos ya no eran posibles de revisión por el Estado procesal, particular y señaladamente porque debían estar presentes aquellos, en esa época se llamaban sindicados, hoy día serían llamados procesados, para que soliciten cualquier cosa, no desde el exterior, no en ausencia. Y entonces esa revocatoria que se hizo y por alguno de los beneficiarios fue festejada con notoria imprudencia, destacando el desafío que se hacía al procedimiento y al orden público, mereció que el doctor Jaime Velasco Dávila, cuando sustituyó al entonces presidente de la Corte Suprema, el doctor Guillermo Castro Dájer, dictara el doctor Jaime Velasco Dávila, en corrección de lo hecho, un auto en virtud del cual declaraba, entre comillas, inexistente aquellos actos. Y todos los 3 expresidentes tuvieron que acatar que las cosas volvían al estado anterior de la declaratoria de ese acto, entre comillas, inexistente. Está clarísimo. Pasó el tiempo y después ellos fueron objeto de una amnistía. Ese es el primer antecedente de la inexistencia. Para comprenderlo mejor voy a poner un hecho imaginario posible. Imagínense los 9 máximos jueces de la República dictan una pena contra el director de este programa, de esta distinguida radiodifusora, Radio Atalaya, y supongamos lo condenan porque no está de acuerdo con el contenido de su programa o alguna expresión suya, lo condenan a fusilamiento en la Plaza de San Francisco, o condenan, como se hace en otros lugares del mundo, por ejemplo, la mutilación del órgano que le permitió la comisión del delito, en el caso del delito de injurias, etcétera, etcétera, la lengua, o en el de violación otro miembro. Esa pena no existe en el ordenamiento jurídico, y vamos a suponer que se volvieron locos los jueces y dictaron esa pena y le ofician al gobernador del Guayas que preste el auxilio de la fuerza pública para ejecutarla. ¿El gobernador va a cumplir esa orden? ¿Puede ser cumplida esa orden? Ejemplo de este tipo de ejemplos, valga la redundancia, está plagada la humanidad, como por ejemplo la tesis que se discutía en los juicios de Nuremberg,
respecto de la defensa de quienes ejecutaron la esterilidad de los judíos, para no hablar de los asesinatos, y se defendían, bueno, pero eso decía la ley. Entonces la ley que obligaba a ese sentido se cumplió en Alemania con los efectos que recordamos, con las diversas sentencias que generó ese juicio. Pero en el Ecuador ese tipo de sanciones no existe, y si existiera alguna y pretendiera ser ejecutada, entraría en el campo de la inexistencia. Ahora, aplicándolo al tema que nos ocupa, los jueces de la Corte Suprema, más allá del contenido del fallo, podían interpretar que 2 y 2 son 5, o que 2 y 2, si los ponen horizontal son 22, y si los pone en vertical son 4. Simplemente no entra en el campo de sus atribuciones, y todo lo que hace, rebasando un aspecto del orden público que se llama competencia, es inexistente, más aún cuando la pretendida incursión de la conducta de estos 5 jueces en cuestión estaría siendo contraria a la Constitución. Hablar de los 5 impone hablar de los 4. Los 4 lamentablemente han debido dar trámite a la expedición de la sentencia, porque de lo contrario habría sido faltar a la obligación de procesar el desarrollo de los hechos que generaron el acto inexistente. El proceso es válido, pero generó una sentencia cuyo contenido manda, permite o prohíbe algo que no entra dentro de la esfera de sus funciones y lo torna inexistente. Inexistencia por falta de competencia, no son sus competencias. Inexistencia por varios aspectos, porque todo fenómeno tiene distintas aristas, es como el brillante, 54 aristas. La primera es la de la competencia. Segundo, la del objeto fin del acto jurídico. En el caso del fusilamiento, ejecutar una pena de muerte contrario al ordenamiento legal ecuatoriano constitucional que lo proscribe. Perfecto. ¿No, verdad? Lamentablemente cada día las cosas pasan. Ya se publicó en el registro oficial. Formalmente el acto está publicado en el registro oficial. Caballero, como estuvo publicado las leyes, decretos, órdenes del nazismo, pero que definitivamente no obligaban, y diría yo, imponía la rebelión. Ahora, la rebelión en el Ecuador entra dentro del concepto que hoy día se discute para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que pretenden desacatar un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Entonces cada día el espacio se va estrechando, lo que obliga a ser en definitiva prudentes en el análisis y acusar como imprudente a su vez la publicación precipitada en el registro registro oficial de aquella sentencia. Luego calificar todavía como imprudente la invitación del registro civil a las parejas que quieren acceder a esta nueva modalidad de matrimonio sin ni siquiera haberse promulgado, menos expedido, porque tampoco ha sido expedido el texto que quedaría inserto en la Constitución en defecto del anterior que definía el matrimonio. Lo propio con el registro civil, porque a lo mejor hay una salida lógica. Si ya en definitiva se está aceptando y se acepta desde Montecristi la unión libre de las parejas del mismo sexo, porque fue tema de discusión cuando se prohibió expresamente el matrimonio llamado igualitario, pero se permitió la unión de hecho. Tal vez lo que cabría ahora es que el legislador
que debe plasmar el texto constitucional, ponga una salida o establezca una redacción que se aparte de la teoría de la inexistencia como se la quiere plasmar a través de esa resolución, y establezca reconociendo en definitiva la igualdad entre iguales con con actitud y aptitud para el derecho que se quiere ejercer. Con el principio de la igualdad yo le digo, usted es un bachiller, usted es un profesional, usted es un PhD, ¿no, verdad? Un PhD. Bueno, yo también, que no lo soy, quiero ser. Usted me va a decir, bueno, pero sométase a las reglas del juego de esa institución. Doctor Byron López, la teoría de la inexistencia lo he entendido, lo he comprendido, ha sido una explicación, doctor, muy amplia, muy pedagógica, nos da salida para en la práctica poder ejercer el derecho de la resistencia de la sociedad respecto a esta resolución. La presencia del doctor es importantísima porque acaba de plantear una tesis jurídica novedosa, no, pero tiene que actualizarse. Usted ha sido muy claro, pedagógico y didáctico, y creo que la ciudadanía habrá entendido claramente en qué consiste la inexistencia de esta sentencia. De tal manera que quede abierta la puerta para que se encuentre una salida para que deje de tener vigencia en el Ecuador la sentencia dictada por la Corte Constitucional. Esto es un tema de debate, usted abre una puerta importantísima, doctor, por eso una salida para este tema, por eso nos hemos permitido invitarlo, porque conocía de su pronunciamiento jurídico sobre este caso en la forma tan clara, amplia como lo ha hecho. Esperamos tenerlo aquí próximamente, doctor, por favor, que nos acompañe para estos debates, para estas reflexiones que realmente son muy importantes. Nosotros hemos concluido también con el doctor Byron López Castillo que uno de los problemas que permite crear estos escenarios de interpretación, de confusión, es el desacato permanente como una expresión cultural ya de la estructura del poder y de la política y del autismo. Desde ahí vienen los mensajes de quienes tienen que respetar el valor constitucional jurídico, no lo respetan. Entonces hay mensajes que se insertan en los estamentos de la sociedad y que se reproducen. Y ahí está, y decimos siempre que una de las industrias que más prospera en el país es la industria del desacato. ¿Le parece? Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Doctor Byron López, gracias por acompañarnos. Lo que continúa en nuestra programación habitual es Fernando.